Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy, en nuestra clase de comunicación, vamos pues a seguir trabajando nuestros temas. ¿Recuerdan ustedes que en la clase anterior habíamos estado contando la fábula del mono y el delfín? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que trabajamos la fábula El mono y el delfín? Una fábula muy pero muy entretenida, en la cual nosotros nos hemos divertido escuchando las cosas que el monito le contaba al delfín. Y también teníamos que ver que el mono, por mentiroso, al final queda descubierto y el delfín lo termina soltando y el monito termina ahogándose. Vamos a ver nosotros que mediante esta fábula nos permite conocer un poquito más cuáles son los elementos de esta narración. Por eso que el día de hoy nosotros aquí vamos a trabajar en sí el texto de la fábula. ¿Qué cosa es una fábula? Habíamos dicho que una fábula es una narración muy breve, muy corta. Entonces, para poder iniciar a trabajar el tema del día de hoy, vamos a traer nuestro cuaderno con nuestra cartuchera, lápices, lapiceros, ¿no? Si tú crees que ya puedes escribir con lapicero, ya también lo puedes hacer. Recuerda que la caligrafía, la ortografía es muy, pero muy importante para tener una buena redacción y para que los cuadernos y las presentaciones pues estén correctas. Muy bien, entonces pues vamos a ver nosotros. Vamos a recordar un poquito, ¿sí? Lo que era el mono y el delfín. En el mono y el delfín teníamos una historia que era breve, en la cual nos mencionan a personajes como el mono y el delfín. Nos mencionan también a otro personaje más, que era el marinero, ¿sí? Otro personaje más. También nos mencionan el lugar. Sucede en el mar. El tiempo. Cuando nos hablan del tiempo, se refiere a qué momento, ¿no? En qué momento se realiza esta historia. Esta historia se realiza en lo que es durante varios días. ¿En qué momento? Supuestamente en el día. Entonces vamos a ver. Nosotros, para poder empezar, ¿sí? Primeramente, vamos a hacer el concepto de la fábula. ¿Estamos? Entonces acá en tu cuadernito vamos a colocar, ¿sí? Vamos a colocar acá la fábula. Entonces ponemos, ¿no? La fábula es una narración breve. Pero la fábula tiene una característica que nos brinda una enseñanza, ¿sí? Nos deja algo para aprender. Esa enseñanza significa una moraleja. Entonces, en conclusión, toda fábula tiene una moraleja, que es una enseñanza. Entonces yo digo, la fábula es una narración breve que nos da una enseñanza, ¿sí? Llamada, ¿cómo se llama la enseñanza? Moraleja. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, nuevamente vamos a repetir. La fábula es una narración breve que nos da una enseñanza llamada como moraleja. ¿Está bien? Ahora, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de enseñanzas, ¿no? Cuando hablamos de moraleja, justamente se le dice moraleja porque la palabra moraleja viene de la palabra moral. Y la palabra moral viene de la palabra valores. ¿Sí? De los valores. Entonces, mira, en conclusión, una moraleja va a ser una enseñanza a nivel de valores. Y cuando hablamos de valores, nosotros tenemos muchos valores. ¿Sí? Por ejemplo,
ejemplo, tenemos el valor de la puntualidad. Tenemos el valor de la responsabilidad. Ahí está. Tenemos el valor de ¿qué? A ver, ¿qué más? De la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos el valor de la justicia. Tenemos el valor de la paz. Y así, infinidades de valores. Entonces, vamos a encontrar que todas las fábulas te van a transmitir una enseñanza llamada moraleja, que está basada en los valores. Valor de la puntualidad, valor de la responsabilidad, valor de la verdad, valor de la justicia, valor de la paz, valor de la laboriosidad, valor de la honradez, valor de la lealtad, valor del amor, valor de la amistad, valor de la comprensión, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, retomando nuestro punto de la fábula. La fábula es un texto breve, corto, pequeño, el cual nos va a narrar una historia, ¿sí? Pero al final de cuentas, su propósito, su objetivo, su finalidad es darnos una moraleja. ¿Qué quiere decir? Enseñarnos un valor. ¿Estamos? Ahora, nosotros nos vamos a remitir, vamos a volver, ¿no? Esto no lo copiamos, esto simplemente es para que podamos tener referencia, ¿sí? Nosotros nos vamos a remitir, por ejemplo, a nuestra fábula del mono y el delfín. En nuestra fábula del mono y el delfín, ¿cuál es el valor que nos transmite? ¿Cuál es la moraleja que nos transmite la fábula El mono y el delfín? La moraleja que nos transmite nuestra fábula El mono y el delfín es que debemos de siempre decir la verdad. ¿Estamos? La moraleja, repito, que nos da la fábula del mono y el delfín es que siempre debemos de decir la verdad. No debemos de mentir. ¿Sí? Mucho ojo. Entonces, ya vamos entendiendo cuál es el propósito o la finalidad de nuestra fábula. Es dar una enseñanza llamada moraleja. ¿En base a qué? A los valores. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a ver cuáles son los elementos pues de la fábula. Como subtítulo colocamos elementos de la fábula. ¿Ok? Ahí está. Elementos de la fábula. Y la fábula va a tener 5 elementos. Vamos a ver aquí. Tú puedes colocar vistos, check, corazoncitos, ¿sí? O de repente puntitos, asteriscos, lo que a ti más te agrade. Primeramente tenemos al primer elemento, que es el narrador. El narrador es la persona que está contando la fábula. La persona quien ha escrito la fábula para ti, para el público. Ese es el narrador. Luego tenemos el lugar. En este caso, en la fábula del mono y el delfín, el lugar era el mar, donde se desarrollan los hechos. Luego de ahí tenemos los personajes. Cuando hablamos de personajes, tenemos, ¿no?, que nombrar al mono, ¿quién más? El delfín. ¿Y quién más? ¿Quién salió con el monito en el barco? El marinero. Ahí está. Entonces, vamos repasando. Narrador, quien escribió la historia, quien nos cuenta la historia. Lugar donde se desarrolla, que en este caso era el mar. Personajes, tenemos el marinero, el mono y el delfín. Ahora, siguiente elemento de la fábula, los hechos. Cuando hablo de hechos, se va a referir a todo lo que está sucediendo en la fábula. Por ejemplo, ¿qué sucedió primero? Que el marinero iba a salir, ¿no?,
a pasear por todo el sur de las playas. Y el monito lo iba a acompañar. Eso es un hecho. Otro hecho, ¿qué más sucedió? Que el monito estaba con el marinero en alta mar. Cuando comenzó una tormenta, el barco se hunde y se comienzan a ahogar. Ese es otro hecho. Otro hecho es que aparece el delfín, ¿no? E intenta salvar al monito. Ese es otro hecho. Otro hecho, ¿qué más pasa? Que cuando el delfín está salvando al monito, ¿no? El monito comienza a mentir y el delfín se da cuenta. ¿Y qué sucedió? El delfín botó al monito y el monito terminó como ahogándose. Entonces, toda la serie de hechos que van sucediendo, ahí está justamente en esta parte, en un elemento de la fábula. Y por último, el otro elemento de la fábula es el tiempo. ¿Sí? ¿En qué tiempo sucede la fábula? Supuestamente que en esta parte, cuando nosotros hablamos de tiempo, ¿sí? Es un tiempo muy corto en que sucede en un día, ¿sí? No sucedió esto en un año, sucedió solamente en un día, ¿no? Ellos salen en su travesía hacia el mar y al primer día sucedió esto con el monito. En un día sucedió todo este hecho, ¿ok? Entonces, mira, retomando que acá los elementos son narrador, lugar, personajes, hechos y tiempo. Entonces yo voy a poner acá narrador, vamos a describir cada uno de ellos para que tomemos nota, ¿no? Y nos quede más clara la idea de los elementos de la narración, de la fábula. Narrador es quien relata la fábula. ¿Ya? Ya está. Lugar es donde suceden los hechos. Personajes. En personajes, ojo, pueden ser personas, pueden ser animales y también pueden ser objetos o cosas. Por ejemplo, en esta fábula tenemos al marinerito, una persona. Tenemos a los animales, el mono y el delfín. Pero también podemos tener cositas. Yo puedo hacer una fábula en que hable una taza, puedo tener una fábula en que hable un plumón, ¿sí? Depende de la fábula que yo desee escribir. Entonces, en personajes tenemos, ¿no? Pueden ser personas, animales o cosas. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, cuando yo hablo de hechos, ¿sí? En hechos van a ser todo el conjunto de acciones que suceden dentro de mi fábula. Por ejemplo, que el marinero salió con el monito en el barco. Una acción. El barco se volteó. Otra acción. El delfín salvó al monito. Otra acción. El marinerito comenzó a nadar y llegó a salvarse. Otra acción. Entonces, en hechos, ponemos acá, es el conjunto de sucesos de la historia. Todo lo que sucede en la historia. Todas las acciones. Tiempo. ¿En qué momento? ¿Cuánto dura? ¿Sí? Supuestamente que esto fue en cuestión simplemente de horas. Esta historia no duró pues, un año, no. Este tiempo supuestamente es la duración de los hechos. ¿Durante cuánto tiempo se desarrollaron todos estos hechos? Muy bien. Tenemos entonces, ahora sí, vamos retomando. La fábula
que es una narración breve que nos da una enseñanza llamada moraleja. Cuando hablamos de moraleja, quiere decir que está encerrada en la moral, en los valores. ¿Qué valor me transmite esta fábula? Los elementos de la fábula tenemos narrador, lugar, personajes, hechos y tiempo. Muy bien, a ver, ahora sí, podemos copiar en nuestro cuaderno. Recuerda, al copiar en mi cuaderno, uso la regla para subrayar. Recuerda, uso mi color rojo para subrayar. Las tildes, no olvido el trabajo de las tildes. Mucho ojo, las tildes. Segundo, las letras mayúsculas. Cuidadito con eso. Las letras mayúsculas, muy importantes en la redacción y en la ortografía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, vamos copiando esto en nuestro cuaderno para luego pasar ahora a lo que es la estructura en sí de la fábula. ¿Cómo yo puedo redactar una fábula? ¿Estamos? ¿Sí? A ver. Una recomendación. Cuando tú quieras copiar, ¿no?, en tu cuaderno, ¿sí?, le das un clic a tu pantallazo nada más para que se pueda mantener la imagen estática y puedas copiar. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ahora sí lo que yo voy a hacer es poner un costadito, darle el clic a la pantalla. ¿Estamos? ¿Sí? O de repente le puedes hacer una captura de pantalla para que puedas copiarlo en tu cuaderno y poder proseguir la clase. ¿Ya? A ver. ¿Ya le diste captura? Muy bien. ¿Sí? Ya está. Entonces, ahora sí, voy a borrar. ¿Ok? Voy a borrar para poder ahora ver las partes de la fábula. ¿Cómo es que yo me puedo guiar para poder crear o elaborar mi propia fábula? Vamos a ver. Sí, entonces ahora ya vamos a colocar como subtítulo. Cuando hablamos de subtítulo, recuerda, cuando hablamos de subtítulo, hablamos que esa expresión va a ir pegada al margen. ¿Estamos? Entonces yo pongo ahora como subtítulo: estructura de la fábula. Estructura de la fábula. ¿Estamos? ¿Sí? Estructura de la fábula. Vamos a ver. La fábula tiene 4 partes. ¿Estamos? Cuando hablamos de estructura, hablamos de partes. La fábula tiene 4 partes. ¿Estamos? Entonces, vamos a poner acá la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Empezamos. Primeramente tenemos el inicio. Luego tenemos aquí también lo que es el nudo. Por último, desenlace y moraleja. ¿Estamos? Entonces, repito, la fábula tiene 4 partes, ¿sí?, que son inicio, nudo, desenlace y moraleja. En el inicio, ¿sí?, va la parte de introducción de mi fábula. En el inicio debo colocar a los personajes, el lugar y el tiempo. ¿Estamos? En el inicio debo colocar a los personajes, el lugar y el tiempo. Por ejemplo, cuando yo hablaba y volvamos a retomar el ejemplo de la fábula del mono y el delfín, ¿no? La fábula decía, ¿no? Había una vez un marinero, ¿sí?, que tenía un monito.
y salieron por el mar, ¿no es cierto? Que iban a ir, justamente, iban a llegar al puerto. ¿Estamos? Ahí ya está, mírenme, ¿están los personajes? Sí. ¿Quiénes eran? El marinero, el monito. ¿Está el lugar? Claro, salieron por el mar, por la costa, por el sur. Ya está el lugar. El tiempo, cuando yo dije, había una vez. ¿Estamos? Yo también puedo decir de repente, la semana pasada un niño. Ahí está el tiempo. Puedo decir, por ejemplo, el día miércoles Juancito salió de su casa. Ahí está el tiempo, el día miércoles. ¿Ok? Luego, nudo. Nudo es donde se presenta el problema, la dificultad de mi fábula. Entonces ponemos nudo, ¿sí? Presenta el problema de la fábula. En la fábula del mono y el delfín, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Que el monito se comenzó a ahogar. Ese fue nuestro problema, que el monito se comenzó a ahogar. ¿Y cuál fue el desenlace? ¿Cómo termina la historia? ¿Qué pasa al final de la historia? Presenta el final de la historia. ¿Sí? O cómo se resuelve la historia. Por ejemplo, en este caso, el desenlace, ¿cuál fue? Que al final el monito miente y el delfín decide ¿qué? Soltarlo, ¿no? Decide dejarlo por mentiroso. ¿Y cuál es la moraleja? ¿Qué enseñanza creen que nos da esta fábula del mono y el delfín? ¿Qué nos enseña? ¿Qué hacía el monito cada vez que el delfín le preguntaba algo? ¿Qué hacía? Le decía una ¿qué? Una mentira, ¿no es cierto? Una mentira. Entonces, ¿qué nos enseña esta moraleja? Que no debemos de ¿qué? No debemos de mentir. Siempre tenemos que decir ¿qué cosa? La verdad. Muy bien, entonces, moraleja es la enseñanza. La enseñanza de la fábula. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que les he dicho, ¿sí? Para que puedas copiar en tu cuaderno, dale de repente una captura a la pantalla o pon de repente en pause y congela la pantalla para que puedas copiar a tu cuaderno, ¿ok? Recordarte que todos los temas que estamos desarrollando deben de estar en tu cuaderno. Ojo, ya sea en el curso de comunicación, ya sea en el curso de ciencia y tecnología, ya sea en el curso de plan lector, ya sea en el curso de razonamiento verbal, tienen que estar todos los temas en tu cuaderno, ¿ok? Por algo es también que no te estamos dando temas tan pero tan cargados en teoría. Estoy siendo bien pero bien, ¿qué te digo? Breve, ¿no? Y concreta en darte los temas para que tú no estés copiando y copiando tema tras tema. ¿Estamos? Lo que me interesa más es que me atiendas para poder transmitirte estos conocimientos, ¿no? Que te van a ser de mucha utilidad. Entonces, mira, ahí está. Ya, tómale pantallazo, copia con buena letra, respetando las mayúsculas, ¿sí? Las tildes, por favor, también, para que tengas un cuaderno presentable. ¿Estamos? Muy bien. Ya creo que ya le tomaste pantallazo y todo, ¿ok? Muy bien. Ya está listo, ok. A ver, algo para poder concluir esta parte de la fábula, ¿no? Es lo siguiente. Vamos a ver, vamos a hacer una borradita acá. Vamos a borrar. Ya está.
está? Bien, 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 bien. Pero yo sé que de repente estás un poco cansadito. De repente no hace mucho te has levantado de la camita. De repente todavía estás un poquito con la pereza. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a estirar un poquito, ok? A ver, a ver, a ver. Estira, a ver tu bracito derecho. Estira, 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 estira. Así lo más alto que pueda. Como que quisieras alcanzar algo. A ver, ahí en el techo de tu casa. A ver, estírate. A ver, comencemos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Baja tu brazo derecho. Ahora lo hacemos a ver con el izquierdo. Sube tu brazo izquierdo igualmente. Como que si quieres agarrar algo en tu techo, en tu casa. Vamos, vamos. De repente has visto por ahí una araña y quieres chapar la araña. A ver, comenzamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Baja, baja, baja tu brazo izquierdo. Y ahora mira, vamos a ver un poquito cómo está esa espaldita. Yo sé que de repente estos días has estado echado en tu cama o estás sentado horas y horas en tu sofá de tu sala. Entonces vamos a ver con tus hombritos. A ver, el que desea se puede poner de pie, ¿sí? El que desea se puede poner de pie, o si deseas también puedes permanecer sentado, ¿no? Entonces vamos a ver, hombritos hacia adelante. Comenzamos a ver. 1, a ver, manito sobre el hombro, otra vez. 2, a ver, otra vez. 3, otra vez. 4, otra vez. 5, muy bien. Ahora, ¿qué te parece si lo hacemos para atrás? ¿Estamos? Pon tu manito sobre el hombro y comenzamos. Hacia atrás. 1, muy bien. 2, muy bien. Seguimos. 3, muy bien. Otra vez. 4, muy bien, chicos. Y 5, muy bien. Ahora sí, vamos, suelta, suelta, suelta las manitos. Vamos, vamos, suelta, suelta, suelta. Que esos deditos tienen que trabajar. Esa manito tiene que trabajar. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a ver. En conclusión, la fábula es un relato breve cuya intención es transmitirnos una moraleja que es una enseñanza. Ese es el propósito de la fábula. Entonces vamos a poner acá. Ponemos en nuestro cuaderno. En conclusión, ¿sí? La fábula, por acá, en conclusión, la fábula tiene como propósito darnos una enseñanza. ¿Sí? Darnos una enseñanza. Y esa enseñanza recibe el nombre de moraleja. Muy bien. Ahora, escúchame. Pon atención a lo que te voy a explicar. Vamos a dejarte una actividad, ¿sí? La siguiente actividad que te voy a explicar aquí para que tú puedas realizarla en tu cuaderno, ¿ok? Mira, ve, te voy a dejar en las indicaciones de la plataforma un link al cual tú vas a ingresar. Ese link al cual tú vas a ingresar se trata de la fábula de Andrócles y el león. Luego que tú puedas ver esta bonita fábula de Andrócles y del león, vas a poder resolver en tu cuaderno las preguntas que te voy a dejar. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Ese cuestionario también te lo voy a enviar por la plataforma para que tú lo copies en tu cuaderno y lo puedas desarrollar. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, otra cosa más. Para los alumnos que ya tienen su libro, ¿no? Vamos a comenzar a emplear el libro. El trabajo del libro va a ser en forma muy, pero muy gradual. Ahora de repente tú dijiste, ¡oh no! ¡Qué problema! Yo no tengo libro. No, no te preocupes. No te preocupes. ¿Por qué?
porque yo en este caso voy a dejar la actividad del libro también en la hoja de la plataforma. Entonces, para aquel que tiene el libro, lo desarrolla en su libro, y el que no tiene el libro, lo va a tener en la plataforma para que lo pueda desarrollar. Entonces, ¿qué te parece? Y así de esa manera todos vamos a trabajar en forma pareja y sobre todo que el aprendizaje tiene que estar al alcance de todos. ¿Ok? Bueno, chicos, espero pues que te haya gustado la clase. Algo muy pero muy importante, ya saben que la higiene siempre a lavarse las manos. Ya sé que ahorita dijiste, uy, ya me dio un poquito de hambre, tengo que comer, ingerir una frutita. Recuerda lavar bien la frutita antes de comerla. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, chicos, cuídense bastante.